¿Me escuchan bien? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bien. ¿Pueden ver la pantalla ahora? Sí. Bien. Bueno, escuchen. Lo que yo les voy a pasar ahora es una revisión rápida, en realidad, de un poco el manejo de antibióticos en forma práctica, ¿tá? Es la forma que a mí, personalmente, me resulta más cómodo al pensar un esquema antibiótico cuando tengo que cubrir una determinada infección. Eh, yo los transmito en la forma en la que yo generalmente lo pienso, en la que yo y todos más o menos los que hacemos, ejercemos así clínica o que definimos tratamientos antibióticos a diario, es la forma más o menos en que uno lo piensa y me gustaría que ustedes lo piensen igual cuando ustedes ven un paciente y tienen que indicarle medicación. ¿Sí? Bien. Primero voy a repasar algo de lo que ustedes ya deben tener sabido, se da como sabido, que deberían recuperarlo de años previos. En todo lo que ustedes van viendo, la idea es que sea todo un aprendizaje espiralado, que vayan recuperando lo que vieron años previos. Perdonen, pongo en mudo. Recuperando lo que vieron años previos para que lo que ven ahora les sea productivo. Yo les hago un breve paso, más o menos, por lo que son los antibióticos en sí, pero esto yo ya lo doy como que ustedes ya lo saben, por eso lo voy a pasar medio rápido. Bien, para arrancar, primero lo que sí o sí tienen que saber son los mecanismos de acción. Eso es útil para poder identificar determinado blanco con determinada bacteria en función de los mecanismos que emplean. Los antibióticos que inhiben la síntesis bacteriana son los beta-lactámicos y la banco. Los que inhiben la síntesis proteica en la subunidad ribosomal 50S son los macrólidos y la clinda. Los macrólidos recuerdan claritro, eritro, acitro, micina. Los que inhiben la síntesis proteica en unidad 30S, los aminoglucósidos. Acá estamos hablando de amicacina. Ay, perdonen, pero me suena el mensaje. Amicacina, gentamicina, las tetraciclinas, minociclina, doxiciclina, las que inhiben la ADN girasa, que son las quinolonas, cipro, levo, en general son las que más usamos, los que inhiben la síntesis de ácido fólico, que es el trimethoprim sulfametoxazol, el cotrimoxazol, los que inhiben la RN girasa, que sería la rifampicina. Después de saber cuáles son los mecanismos de acción, es interesante saber cuáles son bactericidas y cuáles son bacteriostáticos. A los fines prácticos, la mayoría de los trabajos donde comparan eficacia antibiótica de uno sobre el otro, en general no hay diferencia, porque poblacionalmente no se hace evidente esa diferencia. El tema es que para poder aplicar un antibiótico que uno considera que es bacteriostático, tiene que tener cierta indemnidad de la defensa del huésped para darle ese porcentaje de responsabilidad en la eliminación del patógeno. Por ejemplo, si ustedes ponen un paciente muy inmunodeprimido, leucopénico, neutropénico, obviamente siempre van a ser de elección los antibióticos bactericidas porque ustedes eh, no terminan de eliminar la bacteria y no hay inmunidad para que complete su parte. Igualmente les insisto en esto, los trabajos que prueban uno sobre otro son todos estudios poblacionales, o sea, incluyen un montón de tipos de pacientes, no han mostrado diferencia entre uno y otro, pero ustedes sepan que los bactericidas, en casos, por ejemplo, de infecciones graves o bacteriemias, siempre van a ser de primera elección. En lo que respecta a la cobertura, a ver, esto ustedes de alguna manera se los tienen que acordar. Igualmente, con respecto a antibióticos, yo les diría que no se enreden en estudiarlos, no se enreden en pensar en las dosis. Las dosis cuando ustedes van a empezar a aplicar el tratamiento, las van a ir a buscar, porque es imposible, nadie les va a preguntar, porque en realidad cada vez que indico un antibiótico que no lo vengo indicando habitualmente, tengo que recurrir a buscar la dosis, y eso le va a pasar siempre. Entonces, memorizarlo no tiene mucho sentido. Lo importante es que ustedes sepan cuál es el antibiótico de elección, qué es lo que ustedes quieren cubrir, y después se fijan dónde está la dosis, ¿sí? Buscar fuentes donde saber dónde encontrar la dosis adecuada. ¿Cuáles serían los cocos gram positivos que uno tiene que cubrir? Prendan la cámara, por favor.
Los escucho. Cocos gram positivos. Empezando ya, los más importantes. Estafilococcus aureus, Strepto, enterococos, neumococo. Perfecto. Hablamos grupo estrepto, hablamos grupo estáfilo. De los estáfilos diferenciar, SAMR, meticilino resistente, meticilino sensible. ¿Está? Por un lado van a ver, toda la cobertura que ustedes tienen que hacer va a ser dependiendo de dónde viene este paciente, porque uno va, obviamente, intentar cubrir gérmenes sensibles, si es un paciente que viene de la casa, que no hizo nunca antibiótico, que no tiene contacto con el medio de salud, que no tiene eh, infecciones a repetición. Entonces, en ese tipo de pacientes podrían ser candidatos a usar cefalosporina de primera generación, que acá tiene la cefalexina, que prácticamente está en desuso. ¿Por qué les digo? Porque si uno quiere cubrir infecciones donde interviene el estafilometicilino sensible, en la población actual se ve una altísima tasa de meticilino resistente, por lo tanto, deja de ser el antibiótico de primera elección, como vamos a ver después. Ahora, si viene un paciente con unas erisipela, viene una placa marcada divina sobrelevada con tendencia a ampollar, virgen del tratamiento, y ustedes quieren ponerle cefalexina, está perfecto, porque lo más probable que el germen interviniente sea un estrepto, por lo tanto es válida su elección. Pero te van a tener que tener la posibilidad de volver a controlar ese paciente en las próximas 48 horas. Además de la cefalexina, están las tetraciclinas en general, los macrólidos, y podríamos llegar a usar acá cualquier otro beta-lactámico como las aminopenicilinas también serían de utilidad. En los resistentes tenés la Banco, la tigecyclina, Clinda, cotrimoxazol, que recuerden que el cotrimoxazol es el Bactrim, es el marca comercial Bactrim, que es el trimetoprim con el sulfametoxazol. Y además acá me falta en la lista la tigecyclina, que es otro de los que tienen cobertura para gérmenes resistentes. Pasando al espectro de los gram negativos, entonces ustedes piensan, se ponen en la cabeza, ¿cuál es la infección que quiero tratar? ¿Cuál es el germen más probable? ¡Pum! Selecciono el que quiero, voy y me fijo la dosis. Listo, problema resuelto. Con respecto a los bacilos gram negativos, la lista ya la conocen, son todo el grupo de enterobacterias, estamos hablando de, en general son todas bacterias del aparato digestivo, infecciones intrahospitalarias o gérmenes más resistentes. Pasa lo mismo, los sensibles que vienen de la casa, que son infecciones gastrointestinales, por ejemplo, con cualquier quinolona, levo, cipro, andamos perfecto. Con los aminoglucósidos lo mismo, y acá pasan a entrar en papel la cefalosporina de tercera. En los resistentes, las quinolonas siguen teniendo papel, sobre todo, por ejemplo, la levofloxacina tiene una muy buena cobertura sobre Pseudomonas, la cefalosporina de tercera, de las cuales una tiene cobertura contra Pseudomonas, y las de cuarta, que disponible en la Argentina hay una sola, y los carbapenems, obviamente, que son imipenem, meropenem y ertapenem, y el astronam, que formaría parte del grupo de los parientes de los betalactámicos. Pues ustedes van a ver, si el paciente no tiene factores de riesgo para tener resistencia, usan una de las opciones sensibles. Si no, le dan para el resistente. Y el colistin, que ahora es una droga que era vieja y se remontó de las cenizas por el aumento de la resistencia ya a los antibióticos habituales. Actualmente, en el Hospital Cuyen, por ejemplo, se está usando una combinación de antibiótico nueva porque ya se habían agotado las opciones terapéuticas, que es la ceftazidima biobactam. Es una combinación con un inhibidor de la beta-lactamasa más sobre gérmenes resistentes, y que actualmente en la mayoría de los pacientes que salen de la terapia estuvieron usando ese tipo de antibiótico. Cuando ustedes tienen una infección que piensan que es polimicrobiana o no se la juegan porque no saben cuáles pueden ser el germen interviniente, acá van a usar las aminopenicilinas en general, ya sea en general cuando ustedes tienen el ampicilina sulbactam, el sulbactam colabora en cuanto al efecto sobre los bacilos gram negativos. La ampicilina cubre muy bien los cocos positivos, obviamente metiese. La combinación es efectiva para tratar infecciones polimicrobianas. Las ureidopenicilinas, que es la piperacilina tazobactam, los carbapenems otra vez, el cotrimoxazol y las quinolonas en sí tienen una cobertura tanto para gram positivo como para gram negativo. Por ejemplo, la levofloxacina
Es un antibiótico amorosísimo, divino, fácil posturología, una sola dosis diaria. Tiene un efecto bárbaro, se tolera re bien, cubre gram positivos, cubre gram negativos, pero cubre incluso el SAMR, cubre gérmenes intracelulares, pero el tema es que genera resistencia. El riesgo de resistencia es cada vez mayor. Prácticamente ustedes van a ver que las quinolonas de primera elección en infecciones por gram negativos cada vez están en menos uso. Cuando uno quiere ver infecciones por anaerobios, acá estamos hablando de infecciones también gastrointestinales, infecciones ginecológicas, infecciones donde hay dificultad en la irrigación. Vamos a hablar de las penicilinas en sí. Sepan que la ampicilina sulbactam en altas dosis, estamos hablando de dosis máxima de 3 gramos cada 6, tiene un efecto espectacular contra los anaerobios, sobre todo cuando comprometen lo que es la vía oral. Piperacillina tazobactam también tiene cobertura sobre anaerobios. Todos los carbapenems, la clinda y el metro en sí. Ya saben que son los que siempre, calculo que ya lo conocen de cirugía, porque son los que de por sí tienen la mayor cobertura contra los anaerobios en sí. Pasada rápida sobre los efectos adversos que no pueden no saber. Esto, si bien es algo que lo arrastran de años previos, porque eso lo vieron, les vuelvo a insistir que se les puede preguntar, porque es muy importante que ustedes, si van a indicar un tratamiento, sepan cuáles son los efectos adversos más groseros de los beta-lactámicos: reacciones de hipersensibilidad en piel, desde un leve eritema, un rash, una farmacodermia, lesiones ampollares, Steven-Johnson, demás cuestiones. Intolerancia digestiva, lo que va a náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Los aminoglucósidos agrega el riesgo de ototoxicidad, nefrotoxicidad y bloqueo neuromuscular. Esto es importante cuando ustedes tienen un paciente en terapia que lo tienen con bloqueantes neuromusculares. La combinación con aminoglucósidos es importante tenerla en cuenta. La ototoxicidad y la nefrotoxicidad en general no es algo que aparezca en forma aguda, suele aparecer con la dosis acumulada. La vancomicina comparte bastantes efectos adversos con los aminoglucósidos, sobre todo hay que tener algo que pasa bastante frecuente, es que genera una reacción de hipersensibilidad cuando se administra en infusión rápida, que se llama el síndrome de hombre rojo, y literalmente el paciente se pone rojo. Lo único que hay que hacer con la banco es asegurarse que cuando uno le indica, pase en más de 2 horas. Es más, indica así, dosis estándar, 1 gramo cada 12 horas, diluido lento en más de 2 horas. Entonces ustedes se aseguran que evitan el hombre rojo. Si se les puso rojo, obviamente primero descartar que el paciente, que la dosis no se pasó rápido. Y la nefrotoxicidad es algo no despreciable, teniendo en cuenta que la vancomicina se usa en tratamientos prolongados. La clinda, muy parecido a lo que pasa con los otros antibióticos, reacciones de hipersensibilidad variable, intolerancia digestiva. Las quinolonas en sí tienen una muy buena tolerancia, pero también pueden dar intolerancia. Puede haber alteraciones del sistema nervioso central, pueden desencadenar síndromes confusionales, pueden generar alucinaciones, puede generar, no se puede dar en menores de 17 años, esto es muy importante, por eso no se usa en pediatría, porque afecta el cartílago de crecimiento. Está contraindicado en este grupo de pacientes. Las sulfas, que las sulfonamidas en realidad es el grupo del cotrimoxazol, la trimetroprima con el sulfametoxazol. El sulfametoxazol tiene mucho efecto adverso, sobre todo te puede dar de parte digestiva, como acuérdense por el mecanismo de acción que inhibe la síntesis del ácido fólico de la bacteria, es un efecto que también genera sobre las células sanguíneas, entonces puede haber citopenias. Puede generar reacciones de hipersensibilidad, suelen dar bastantes reacciones de hipersensibilidad en piel y pueden llegar a afectar el hepatograma. Lo que son las tetraciclinas, hablamos de minociclina, doxiciclina, también pueden generar lo mismo que generan todos. O sea, ustedes fíjense, si ustedes le preguntan cuáles son los efectos adversos, le tiran efectos gastrointestinales, reacción de hipersensibilidad, no le van a errar, y después los puntuales de cada uno, que son particulares a tener en cuenta. Acá puede también afectar las células sanguíneas, y el problema de las tetraciclinas es que se deposita hace una reacción con el calcio y puede generar pigmentación del esmalte odontógeno, puede alterar también el crecimiento. Los macrólidos en sí, lo mismo, lo único que la eritromicina, que no sé si ustedes saben, pero en un momento era la alternativa válida a la cefalexina cuando había reacciones alérgicas. Ante la alergia y la hipersensibilidad, la opción era el eritro. Actualmente el eritro está prácticamente en desuso, reemplazado obviamente por los otros antibióticos que cubren en el mismo espectro. Bien, todo eso yo supongo que ustedes ya lo saben, ¿ah? Entonces ahora vamos a empezar a meterle pila a cómo los usamos. Bien,
Les voy a hacer un pasadito de lo que ustedes no pueden no saber al terminar esta rotación, ¿está? Ustedes tienen que, sí o sí, esto lo tienen que saber al dedillo y se les va a preguntar. Así que lo tienen que saber porque aparte es base en clínica, no puede no ser tomado ni evaluado. Por lo tanto, lo tienen que saber aparte para la vida. A ver, neumonía, infección súper frecuente. El diagnóstico se hace, como saben, por placa. Miren qué hermosa broncograma aéreo que tienen en la tomografía, que no es tan claro en la radiografía, pero ustedes ven una imagen, un infiltrado nuevo, presumiblemente nuevo, obviamente acompañado de una clínica sospechosa, porque esa imagen crónica puede ser tranquilamente un cáncer de pulmón si el paciente no tiene fiebre, no tiene tos, no tiene nada. En este caso, acompañado de la sospecha clínica, una imagen nueva es diagnóstico de neumonía. Importante tener la diferenciación de si el paciente o no estuvo internado previamente. Si ustedes tienen un paciente que ustedes lo van a ver y tuvo una externación menor a las 2 semanas, o sea, 15 días, el tipo de bacteria que ustedes creen que les genera la infección va a ser resistente. Por lo tanto, van a tener que usar el esquema antibiótico de un paciente internado, cubriendo sobre todo, ¿qué germen? Neumococo. No, AMR. no necesariamente. Pseudomonas. Pseudomonas. Sí o sí tiene que tener cobertura contra pseudomonas. Después, cobertura contra estráfilo o no, depende que haya tenido. Por ejemplo, tuvo una vía central, el paciente estuvo internado por una celulitis, o estuvo con vías complicadas, obviamente van a tener que tener cobertura. En el caso que no sepan, les quedan dudas, le ponen doble esquema, cubriendo ese tipo de bacterias. SAMR, pseudomonas, gérmenes frecuentes en neumonía intrahospitalaria. Lo mismo pasa si ustedes no deberían hacer internación, pero ustedes pueden estar a cargo de una guardia y ustedes van a tener que ver un paciente en las primeras 48, 72 horas, hasta 72 horas. Las guías dicen 48, pero hasta 72 horas del ingreso, si empezó con síntomas ya ambulatorio, empieza con síntomas empieza con síntomas a las primeras 48 horas, la cobertura va a ser la misma que la de la comunidad, porque es una infección que ya la trae la casa, ¿sí? Entonces la cobertura va a ser lo mismo que población normal. ¿Qué es lo más importante? Cuando ustedes les llega un paciente, le vienen, tiene tos, catarro, lo escuchan rales, o pueden no escucharle nada, hipoventilación, les queda duda, lo que sea, le piden la imagen, ven la placa, y ahí van a tener que definir qué hacen con este paciente. Si el paciente lo internan, donde lo internan o lo mandan a la casa. Eso sí va a ser algo que lo van a hacer ahora, ni bien terminen. Y van a tener que tomar decisiones por las cuales ustedes van a ser responsables. La manera de ustedes cubrirse y la manera de ustedes tomar decisiones adecuadas es tener con qué justificarlo. ¿Cómo nos justificamos acá? Con dos scores, que por suerte son re útiles, el FINE o el PCI, lo que es el CUR 65. El FINE es bastante molesto, porque fíjense todo lo que tenés que tenerlo en la libretita anotado, porque si no, no te lo vas a acordar. Y va sumando edad, antecedentes patológicos, ahí ya tenés que tener el laboratorio. Bueno, determinas una suma y te determina, dependiendo de los puntajes que te da, qué mortalidad a los 30 días tiene. Fíjense que hasta un 30% de mortalidad cuando supas más de 130 puntos. Y en este motivo, obviamente, ya entre un 10 y un 30 de mortalidad, el paciente sí o sí se tiene que internar. En lo que respecta al CURV, esto que se le puse la corrección ahí es porque en la guía de la SAI del 2015 es el error de transcripción, no es 90 miligramos de es 42 miligramos de urea, como considerado como punto, y ahí les puse el recuadro del recorte del trabajo, donde sale el CURV, que les puse abajo la cita, vos si lo quieren leer, que es de la revista Tórax del 2003. Ahí lo que dice es, se evaluó determinada cantidad de pacientes con neumonía y le vieron qué mortalidad tenían y determinaron cuáles son los factores de riesgo independientes. Vieron que cada uno de estos puntos determinaban un aumento del punto del riesgo. Incluye si tiene el síndrome confusional, la urea, la frecuencia respiratoria, la TA y si tiene más o menos de 65 años. En el caso que no tenga ninguno de estos puntos, le dan antibiótico y lo mandan a la casa. En el caso que el paciente tenga solamente, viene y el CUR le da un punto porque tiene 65 años, lo indicado es saturarlo.
Ustedes le ponen el oxímetro de pulso está menos de 92, lo dejan internado. En el caso de que tenga 2 puntos, que sería el grupo 2, lo internan en sala general y ya de 3 a 5 el paciente necesita terapia, porque tiene mucha chance de complicarse. ¿Cuáles serían los agentes etiológicos? Sí. ¿Los scores se suman? O sea, ¿usamos los dos para dejarlo internado o elegimos? No, es uno u otro. Ah, Vos te ok. avalás en el otro. Lo ideal sería, a ver, obviamente, el CUR tiene muchísimos menos puntos, por lo tanto va a tener menos especificidad en cuanto a las Claro. complicaciones posibles. El otro es mucho mejor y más predictivo, pero es muy poco práctico. Ustedes van a ver, cuando ustedes estén haciendo atención primaria, cuando estén haciendo guardia, la decisión es rápida. No te vas a ir a fijar, calcularle, sumarle. O sea, va a estar, aparte, una vez que hiciste 3 veces, lo calculaste mentalmente 3 veces, ya le viste la cara. ¿Entendés? Ya lo calculás casi automáticamente. Los agentes etiológicos que hay que cubrir. Obviamente el neumococo, el Haemophilus influenza, el estáfilo, los micoplasma y la clamidia, que son gérmenes intracelulares que hay que tener en cuenta en cuanto al antibiótico que vamos a elegir. Las infecciones virales, que ahora hay un montón. No sé, mi hipótesis es que con el hecho de los 2 años de pandemia que estuvimos tanto tiempo evitando la exposición a virus, estamos viendo infecciones virales mucho más graves de lo que veíamos previamente. A mi criterio sería, les digo esto basado en nada, en lo que me parece a mí, que estuvimos poco expuestos, por lo tanto las infecciones virales son mucho más sintomáticas y mucho más graves, para decirlo de una manera. Las pseudomonas, obviamente, las enterobacterias. Obviamente, dependiendo qué tipo de población, va a ser el tipo de germen que uno sí o sí va a cubrir. Por ejemplo, neumococo, hemófilo, estáfilo, hay que cubrirlo en todos. El tema es si pensamos en el hemófilus, un paciente tabaquista, sí o sí hay que cubrirlo. ¿Y cuál es esa precaución? Que la hemófilus tiene un porcentaje no menor, significativo, de producción de beta-lactamasa, por lo tanto, sí o sí en la cobertura va a tener que tener anti-beta-lactamasa. Si le van a poner amoxi, no le pongo amoxicilina, le tienen que poner amoxiclavulánico para cubrir el Haemophilus influenza. Si no, no sirve. Entonces eso es importante saberlo, que es una bacteria muy frecuente o que sí o sí hay que cubrir en tabaquistas. Lo que respecta a las intracelulares, micoplasma y clamidia, es más frecuente en pacientes jóvenes. Recuerden que son las famosas que antes daban las infecciones atípicas, te dan esa disociación clínico-radiológica, que no es tan así, pero en general son cuadros no tan el bloc neumónico divino con todo el broncograma aéreo, porque ya sabes que eso es neumococo. Cuando vos tenés un infiltrado no tan claro, un infiltrado bilateral, o que se asocia, por ejemplo, a alteraciones del hepatograma, a síntomas digestivos, en general suelen ser infecciones que pueden estar generadas por estos gérmenes, y es importante interrogar al paciente sobre factores de riesgo por el hecho de que, por ejemplo, si el paciente tuvo un lorito que lo agarró en la casa y se le murió, sí o sí usted va a tener que tratarlo, y es una enfermedad de reporte, de notificación, tienen que llenar una ficha y lo tienen que hacerle el hisopado previo para la citacosis, se hace serología, se puede hacer hisopado, y lo confirman o no, dependiendo de la notificación que tienen que hacer a nivel salud. Lo que son los virus son respuestas bifásicas, de un cuadro catarral que empieza en mejora y, o sea, el paciente empieza con el cuadro viral, hace como una leve mejoría y después empieza otra vez con fiebre, con expectoración mucopurulenta y demás cuestiones. Ahí uno presume que sería una respuesta, una infección viral. Lo que respecta a las pseudomonas, obviamente no tiene pseudomona el que quiere, sino el que puede. Fíjense que se necesitan factores de riesgo para que esta bacteria se desarrolle o esté. Son pacientes ya con antibióticos previos, que usaron tratamiento con corticoides, inmunodeprimidos, que estuvieron internados, que tienen cavidades, que acumulan secreciones y permiten que la bacteria crezca. Entonces, la pseudomona no es una cobertura de la comunidad, es una cobertura sí o sí de gente con compromiso. Y las enterobacterias lo mismo, sobre todo si ustedes tienen en cuenta que son pacientes que están institucionalizados, donde el destino de la materia fecal puede combinarse. En el caso que sean etilistas o que tengan muchas comorbilidades, también puede haber neumonías por estas bacterias. En un momento era muy claro, o sea, no tiene una neumonía típica porque vos la escuchabas y no tenía infiltrado, tenía un infiltrado muy sutil o no, nada. Eso se vio que en realidad no sirve para nada porque con el uso,
Esto era cuando no teníamos tomografía, porque yo creo que si hubiésemos tomografiado a todas las neumonías que uno lo interpretaba como atípica, se hubiesen visto muchos infiltrados que no se ven con la placa. Eso se ve ahora con el amplio uso de la tomografía. Prácticamente paciente que se interna con neumonía, salvo que tenga el bloque hermoso con broncograma aéreo, se vuelve a ver una tomografía por medio. Y si a vos te queda duda con una placa, por ejemplo, esta placa que ustedes ven ahí, que parece un infiltrado sutil en la base izquierda, que no tiene broncograma, no tiene nada, podés solicitar una tomografía para aclararlo. ¿Qué te serviría esto? Te serviría, por ejemplo, que tener un infiltrado parcheado en virus esmerilado bilateral es COVID o es influenza. En cambio, si ves un bronconeumónico con broncograma, lo más probable es que sea bacteriano. Con respecto a qué le ponen en cada población, ustedes van a plantarse en el paciente, decidieron internarlo y a ir bien. Si el paciente viene de la casa, menos de 65 años, sin factores, amoxi, 1 gramo cada 12, punto a la casa. Chau, control, 48 horas. Si el paciente tiene más años o tiene comorbilidades, hablamos de un CURP de 1, necesitas cubrir con ampicilbactam. En el caso que sea alérgico, la claritro y la levo, la moxifloxacina no hay disponible en forma, se usa mucho la levo en lugar de la moxi. ¿Y lo citás nuevamente a las 72 horas para ver cómo...? A las 48 horas o lo controlas vos, o si vos estás de guardia, vos le das anotado control en 48 horas, después el paciente que se controle con quien quiera, ¿tá? Pero que alguien lo vea. O sea, lo ideal es que ustedes no se carguen con la responsabilidad que el paciente venga a controlarse con ustedes. O sea, tienen que cubrir en decirle, mira, a las 48 horas alguien te tiene que controlar. Y sí o sí siempre las pautas de alarma. Si haces fiebre persistente, si vomitas y no toleras los antibióticos, si empezás con diarrea, si te falta el aire, consultás. Donde sea. Después tema del paciente. Lo que respecta a si ustedes deciden internarlo, ustedes no van a hacer el seguimiento en la internación, pero sí, como médico de atención primaria, van a empezar el esquema y ahí van a hacer. Si ustedes lo internan en sala general porque tiene una neumonía con algún grado de gravedad, la combinación de ampicilina surfactant con claritromicina está indicada. ¿Por qué? Porque cubrimos el mayor porcentaje de gérmenes causantes. Hablamos de los 3 más importantes, neumococo, Haemophilus staphylos, y le agregamos los intracelulares, que con la claritromicina tenemos cobertura. Además, hay un montón de trabajos que avalan como un efecto antiinflamatorio de la claritromicina, que sería de utilidad en estos casos de infecciones más severas. Distinto es si ustedes deciden internarlo porque un paciente que no tiene factor de riesgo está con vómitos y no tolera el antibiótico porque tiene vómitos, porque puede ser un efecto propio del antibiótico, lo internan le pueden poner amoxi tranquilamente, si no tiene factor de riesgo. Entonces eso depende de las circunstancias que llevó a la internación. En el caso, obviamente, que haya alergia, le ponen esquemas con ceftriaxona, con 1 gramo día es suficiente, o la levo, amorosa levo, también. Con respecto a la neumonía Profe. aspirativa, sí. Perdón, a mí se me cortó cuando dijiste que se le daba cuando tenía intolerancia a la vía oral. Cuando el paciente lo internas, claro, porque tiene intolerancia a la vía oral, vos lo que tenés que hacer es mantenerlo en el mismo esquema, porque lo que motiva la internación no es falla terapéutica o que haya un germen resistente, sino el paciente vomita el antibiótico, entonces le pones ampicilina endovenosa y chau, ¿está? O sea, no porque el paciente se interna tenés que aumentarlo, depende de lo que vos querés cubrir. O sea, la cobertura va a ser el bicho va a ser el mismo, el tema es que no tolera la vía oral. Lo mismo pasa en infección urinaria. Con respecto a la neumonía aspirativa, ustedes fíjense que si son pacientes que tienen factores de riesgo, tienen que sí o sí cubrir anaerobios. Sí o sí. Entonces, la cobertura de anaerobios, en este caso, va a estar hecha por el ampicilina surfactant, que lo que vamos a hacer es usar mayor dosis de la que usamos habitualmente. Si ustedes sospechan que un paciente que tuvo convulsionó, se broncoaspiró y empieza con fiebre, la indicación es ponerle ampicilbactam en alta dosis si viene de la casa. Si está internado, otro cantar. En el caso de que, ¿cuánto tiempo le dejan? Se lo controlan a las 48 horas y ustedes van a ver si el paciente tuvo más de 24 horas estable, o sea, no hizo más fiebre, mejoraron los síntomas, no tiene insuficiencia respiratoria, entre 5 y 7 días es suficiente para tratar una neumonía. Esto es un trabajo que está bueno, por si lo pongo, por si lo quieren buscar, ahí tienen todas las citas donde ustedes van a ver, y es algo que lo vamos a desarrollar más tarde, antes ampliamente las duraciones de antibióticos eran mucho más largas,
Por este miedo decía, no, porque si no hace resistencia, y eso termina siendo un mito totalmente falaz, que en sí, cuanto más corto, con respuesta clínica adecuada, se hace el antibiótico, la efectividad es la misma, evitas resistencia, evitas efectos adversos. Fíjense que antes el tratamiento estándar de una neumonía eran 10 días, y ahora hasta con 5 es suficiente. Lo mismo pasa con las pielonefritis, que antes se trataban 14 días, sí o sí una pielonefritis eran 14 días, y actualmente entre 5 y 7 días estamos con cobertura adecuada. Cuando ustedes tienen un paciente lo suficientemente grave como para terminar en terapia, si el paciente viene de la casa y el paciente está grave por las comorbilidades que tiene, van a respetar el mismo esquema que usábamos para la sala general, porque acá lo que tenemos un problema es del huésped, no del germen. ¿tá? La sensibilidad va a ser la misma que la que el paciente que venía ambulatorio, nada más que es más carancho, o sea, tiene más factores de riesgo y tienen que sí o sí internarlo en la UTI. A elección, antisurlactam, claritro. En el caso que tenga riesgo de pseudomonas, que ahí tienen, que por lo que ya estuvimos hablando, le agregan, le reemplazan el beta-lactámico, que es el ampicilbactam, por piperacilina tazobactam, que la cobertura es la misma que el ampicilbactam, básicamente, solo que le agrega la cobertura para pseudomonas. Y le dejas la claritro porque este esquema no te cubriría los intracelulares. En el caso que tenga una infección por estafilometicilino resistente, que son pacientes que tienen neumonías muy severas y que son jóvenes sanos, que progresan muy rápido, que tienen hemoptisis, que tienen infecciones en la piel, que puede haber entrado el bicho por ahí y se le pegó en el pulmón, que son pacientes que tienen infecciones virales previas y posterior a eso hacen la neumonía. En este caso, ustedes lo que van a hacer es, le agregan al esquema de ampicilbactam, le agregan Labanco, o le agregan Claritro, o le agregan Linezolid. En este caso estamos hablando de cobertura de meticilino resistencia, siempre y cuando tenga factores de riesgo, si no, no. ¿Alguna duda con neumonía? Bueno, dale. Bueno, pasando a lo que es el EPOC, Profe, sí. yo tenía una duda cuando vos nos dijiste lo de que el micoplasma y la clamidia daban neumonía en los jóvenes, si eran típicas o atípicas. Como no te entiendo la duda. En realidad eso no sirve para nada. Eso de típico atípico no sirve más, no se dice más, no se usa, no tiene ningún tipo de valor predictivo de nada. Estamos hablando que eso era cuando no había tomografías. Ahora que hay tomografías te das cuenta que las radiografías sirven de bastante poco en realidad. Entonces no podés tener certeza que no haya, por ejemplo, un infiltrado con broncograma aéreo retrocardíaco y que no lo estás viendo en la placa. ¿tá? Entonces, la clamidia y el micoplasma te pueden dar todo tipo de infiltrados. Son tan pleomórficos que te pueden dar desde un vidrio esmerilado hasta un infectado bilateral, hasta para similar un blog neumónico por neumococo. Lo importante ahí es ver los factores de riesgo, de la posibilidad de que el paciente tenga riesgo de citacosis, por ejemplo. ¿sí? Con respecto al EPOC reubirizado, bueno, el EPOC reubirizado es bastante parecido al manejo de la neumonía. Lo que sí ustedes tienen que ver, porque acá vos tenés un parénquima estructuralmente dañado. Estas bullas son bastante frecuentes ver en pacientes tabaquistas de jerarquía que ya vienen sintomáticos crónicos, entonces un paciente que tose, que tiene expectoración la mayor parte de sus días de su vida, es muy difícil saber si el tipo en este momento necesita o no necesita antibióticos. Entonces ustedes van a ver que si tiene un empeoramiento agudo, que de su tratamiento broncodilatador necesita hacer ajustes porque tiene síntomas, tienen que sospechar que puede haber una infección. La guía GOLD de este año sigue siendo lo mismo que la del 2019, en donde dice que la principal causa es viral, donde el rinovirus va a la cabeza. Pero, en un porcentaje no despreciable, van a encontrar que es bacteriana. Entonces acá viene la duda, pucha, ¿le pongo antibiótico? ¿No le pongo antibiótico? Esto es viral y sabiendo que la mayoría son viral, yo le pongo antibiótico y lo único que hago es resistencia. Cuestión, ¿de qué se van a agarrar ustedes para definir? Se van a agarrar de los 3 síntomas de los que son los criterios de Anton Isen, conocido, que es un EPOC reubirizado sería aumento de disnea, aumento del volumen del esputo, porque un paciente que normalmente tiene expectoración, y purulencia del esputo. El hecho que el tipo tenga expectoración mucopurulenta determina que ustedes le pongan antibióticos. Este trabajo, que es de donde sale la cita
de la guía Gold, en donde habla de la importancia de la purulencia del esputo, se publicó en la revista Chest del 2000, donde fíjense que hasta un 95% de sensibilidad, 77% de especificidad, ustedes tienen certeza de que va a crecer bacteria en el cultivo del esputo. También habla de la PCR y la procalcitonina, pero es algo que está verde. La hipótesis es que cuando tenés PCR positiva y procalcitonina alta, eso sería bacteriano, y si no es viral, pero actualmente eso no se puede usar porque todavía no está lo suficientemente validado, pero es a lo que va la definición de antibióticos, porque siempre está la duda y la discusión si amerita o no ponerle antibiótico a este tipo de pacientes. Acá los gérmenes que queremos cubrir son los mismos que en neumonía, pero ustedes van a ver que acá lo que estamos tratando en la mayoría de los casos, o sea, si usted tiene un paciente POC que le hacen una placa y tiene una neumonía, se trata como una neumonía, con la precaución de que tienen que cubrir el Haemophilus influenza con amoxiclavulánico, porque tiene la resistencia a los betalactámicos, en un porcentaje importante. Hasta ahí me siguen. Si ustedes tienen solo un paciente con un EPOC, que lo que tiene en la radiografía no es infiltrado o no la ven en el infiltrado, y el paciente tiene purulencia del esputo, lo que van a tratar es una bronquitis. Definición de bronquitis, infección respiratoria, baja, sin infiltrado radiológico. En este caso, la bronquitis que ustedes están tratando en el paciente con EPOC, tienen que tener cobertura contra los mismos gérmenes que uno quiere cubrir en una neumonía, y le va a poner amoxiclavulánico, los macrólidos, las tetraxiclina o la levo, que tienen cobertura sí o sí contra toda esta población. En sí, amoxiclavulánico, cipro, es la combinación que se usa de primera elección si hay mucho daño estructural. ¿Por qué? Con el amoxiclavulánico cubrimos la mayoría de los gérmenes de la comunidad, y con la cipro le podemos dar a la pseudomonas de la comunidad, los bacilos negativos, que también pueden participar. Duración del antibiótico, la misma que para la neumonía, 5 o 7 días. Pasando, acá estamos hablando, todos en general son gérmenes intracelulares, la gran mayoría son gérmenes positivos, de ahí va toda nuestra cobertura. Ahora hablamos de piel y partes blandas, en donde los gérmenes que acá vamos a querer cubrir, obviamente son un grupo también bastante cerrado. Entonces ustedes van a ver que un paciente viene con una infección de piel, ustedes van a tener que ver qué repercusión tiene. Si el paciente tiene una infección leve, si el paciente tiene fiebre, o si el paciente está grave y tiene signos de SIRS. Sepan diferenciar SIRS, que sería respuesta inflamatoria sistémica, si está séptico porque tiene un foco, o si está chocado porque no puede mantener la TA y necesita inotrópicos, o si fue una sepsis severa que solamente revirtió la baja de la presión arterial con expansión líquida. Entonces ustedes se plantan en cómo está el paciente con esa infección que tiene en la piel. Los gérmenes acá, fíjense qué lindas fotitos de coquitos que le pongo, son cocos positivos, ¿sí? Cubrimos toda la rama de los cocos y nos enfocamos en los cocos. Yo acá les empiezo a compartir, calculo que ustedes tienen desgrabado esta clase. Esa aplicación es de bastante utilidad, la verdad que se usa mucho, es práctica, está en español, es gratis, es de la Sociedad Argentina de Infecto. Ahí ustedes van a ver que tienen las dosis de antibióticos, tienen varias información, está buena, y también tiene, sobre todo, sugerencia de esquemas. Pero lo importante acá es que ustedes no se vuelvan, o sea, que no dependan de la aplicación para hacer sus tratamientos. Esta aplicación es de utilidad porque tiene la sugerencia de lo que dicen las guías, incluso les da el link a la guía para que la lean, pero muchas veces se equivocan porque obviamente esto es basado en cuestiones poblacionales y no en el paciente que ustedes tienen enfrente. Y cada paciente es particular. Si ustedes se agarran de lo que dice la aplicación, lo más probable es que le pifen. Ustedes van a ver que si tienen una celulitis, una erisipela, volvemos a insistir en esto, la erisipela típica es por estrepto, la soplan con penicilina y se muere. ¿Tá? O sea, anda bien. Ahora, si tiene una celulitis, el borde medio raro, cosas así, el esquema que cubrimos son Clinda como primera elección, seguido por la combinación de Bactrim con amoxio. ¿Tá? Ese sería el esquema inicial. Si ustedes tienen colección, o sea, ustedes ven que tiene una infección de la piel y sospechan que el paciente que fluctúa cuando lo tocan y piensan que puede haber pus, primero lo que le hacen le toman cultivo, porque si le toman cultivo, todos somos genios. O sea, ustedes siempre asegúrense de que salga el cultivo, sobre todo los de acá, los que vayan a hacer cirugía, me hacen caso y se acuerdan de mí cuando sean cirujanos, cultiven todo. Por favor, y por el bienestar de los clínicos, cultiven todo,
por el hecho de que si ustedes tienen rescate, a los 2 días, si le pifiaste con el antibiótico que elegiste, le ajustás el antibiótico y el tipo se cura más rápido. El empírico que recomiendan cuando hay colección sigue siendo el Bactrim y sigue siendo la clinda o la aminociclina. ¿Tá? Lo mismo que ya hablamos en las primeras plaquitas que les pasé, en donde ustedes van a ver cobertura de gérmenes sensibles. Perdón, gérmenes resistentes. En el caso que ustedes tienen en el rescate del cultivo un SAMese, lo indicado es bajar la cefalecina, porque sigue siendo un antibiótico bactericida de amplio uso, que tiene muy buena respuesta y se puede dar un poco incómoda la posología, porque 500 cada 6 es bastante molesto, pero lo indicado es pasarlo a cefalexina. Ya si hay repercusión sistémica, si es una infección grave, donde el SAMR hay que sí o sí tener certeza de que lo matamos, a la cabeza la banco. Actualmente, si son infecciones muy graves, se está usando está recomendado hacer en realidad una dosis de carga de vancomicina y se ponen dosis altas, calculándolo por peso, acuérdense que es 10 a 15 miligramos por kilo por día, y le van a hacer además el cotrimoxazol en el caso de que la vancomicina no esté como primera opción. Tratamiento mínimo 5 días. Otra vez, fíjense, antes eran 7-10 días, ahora con 5 días una celulitis que los días. Si el antibiótico anda, ustedes controlan al paciente a las 48 horas y esa celulitis se apagó. Es eritema rabioso que ustedes ven en la infección, fíjense que está tenso, está caliente, duele. Si el antibiótico es el adecuado, a los 2 días eso se apagó. Al 5.º día ustedes lo van a poder suspender. Si esto no funciona al 5.º día, van a tener que descartar que eso no se haya coleccionado, que no esté complicándose y que el antibiótico no sea el efectivo. Importantísimo que ustedes marquen, porque ustedes le hacen un bordecito con la lapicera, le dicen al paciente, se cuida de no que no se le borre, vos al otro día lo controlaste, le sobrepasó el límite que vos marcaste, eso no está andando bien. Por lo tanto, la marcación es un control evolutivo para ustedes tomar conductas al control. Si son pacientes que hacen infecciones a repetición, siempre la decolonización es una opción, sobre todo en aquellos pacientes que tienen forunculosis a repetición o que tienen antecedentes familiares de forunculosis a repetición. Entonces es importante hacer la decolonización para evitar estas infecciones recurrentes. Perdón. Como un apartado chiquito de lo que son las infecciones de partes blandas, les voy a hacer una mención de lo que es el pie diabético. El pie diabético en sí, infectológicamente hablando, es un mundo, porque acá no es solamente piel que se infectó, es un paciente metabólicamente de riesgo, con muchos factores de riesgo, con daño vascular que dificulta la llegada de los antibióticos, con daño estructural que permite que las bacterias ingresen más fáciles, que el paciente no tiene sensibilidad, por lo tanto la respuesta al dolor no va a ser la misma, y el paciente puede tener una super celulitis y no sentir nada, seguir caminando. Entonces son un montón de cosas que hacen que este capítulo sea distinto. Importante hacer una clasificación clínica que es parecida a lo que hablábamos de las infecciones previas, pero acá fíjense que un paciente que tiene una alteraciones metabólicas importantes hace que esa infección ya sea severa, entonces es un paciente que va a necesitar sí o sí internación y monitoreo. Los gérmenes a cubrir acá, vamos a estar hablando, como les decía, de una población particular y que sí o sí, en un hasta 80% de los casos, las infecciones son polimicrobianas, incluyendo todos los grupos antibióticos. Te incluyen los cocos, te incluyen los bacilos, te incluyen los anaerobios. Entonces, cuando uno va a elegir un esquema antibiótico, excepto que sea una infección aguda superficial, tiene que cubrir todos los gérmenes. Entonces, ¿qué es lo que dice la guía? Que si la infección es aguda, si la infección es chiquita, no tiene repercusión, el tratamiento es el mismo que cualquier infección de piel y partes blandas no coleccionada en la población normal. Ahora, si la infección es profunda, más de 2 centímetros, si tienen más de 2 centímetros de compromiso, si el paciente viene de más de 2 o 3 semanas que no anda, sí o sí, la chance de que esto sea una infección polimicrobiana es altísima, y ahí van a tener que jugar con la ciencia de los antibióticos y combinar. Porque antibióticos que te cubran los 3 gérmenes, las 3 grupos de gérmenes, no van a encontrar. Entonces, sí o sí, ustedes van a poner a hacer sprime en su cabeza y combinan. Por ejemplo, Bactrim, que cubre cocos
cocos positivos, te cubre el SAMR, te cubre el bacilo gram negativo, pero no te cubre anaerobio. Entonces ahí le agregás una clinda o le agregás un metro. Si vos querés ponerle cipro, que te cubre algo de cocos positivos, pero no tanto, te cubre los bacilos gram negativos, te falta cubrirle el estafilometr, cubrir anaerobio, entonces le pones clinda. Si vos querés poner lo mismo, querés ponerle cipro, porque descubrir bacilos gram negativo, algo de los positivos, le podés agregar ampisulbactam claritro, pero ¿qué te queda? Te cubre los anaerobios, el ampisulbactam claritro, pero ¿qué te queda por cubrir? El SAMR, entonces te conviene ponerle clinda. Y así hacen su arte, ¿sí? Ustedes sabiendo qué cobertura tiene cada antibiótico, después le tirás sin sobrecubrir una combinación de antibióticos, que sí o sí va a ser uno o más, van a ser más antibióticos. Cuando el paciente ya tiene criterio de sepsis, acá sí o sí es una combinación de lo mismo, pero gérmenes asegurándonos que no se nos escape nada. El no escaparse nada es la banco, porque nos aseguramos cobertura de cocos positivos, incluido el SAMR, y agregamos el pipertazo que te cubre anaerobios, lo mismo que el imipenem, anaerobios, bacilos gram negativos, te cubre algo los positivos, y le vas a agregar la clinda en el caso que quieras ampliar la cobertura de los anaerobios. Entonces, el paciente que tiene una infección séptico por un pie diabético, chance de polimicrobiano, fíjense, va a estar con 3 antibióticos juntos. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo lo usan? La úlcera superficial, un poquito más de lo que se usa en la población en general, por esto de que la llegada del antibiótico puede estar comprometida, pero depende de la clínica y depende del diabético, porque usted tiene un diabético que dice que toma metformina 850 cada 12 y el paciente tiene una glicosilada de 6, lo van a tratar igual que la población normal. Si el paciente tiene 10 años de diabetes, glicosilada de 8, el tratamiento va a ser 8. Con respecto a si la úlcera es profunda, puede ser hasta 3 semanas, y si hay compromiso sistémico, eso depende de la evolución. Son tratamientos que dependen de cómo vayamos viendo el cuadro general. Profe, Ay, me asusté, perdón. Decime, Agustina. dijiste que agregábamos clinda según si sospechamos bacilos gram negativos. No, Perdón, ¿dije ¿no? eso? Porque, No sé. Creí escuchar eso. no, si lo dije, perdón, me equivoqué. No, la clinda, lo que te sirve es cocos positivo y anaerobios, punto. Ajá. Después, si querés agregar cobertura de gram negativos, es la cipro. Y ahí le metes, cubriste todo. Todo Ok. lo mínimamente cubrible. ¿Alguien tiene alguna otra duda de todo esto? Escuchen, estudienselo así. Cuando vayan a hacer las prácticas, agarren las carpetas y fíjense por qué le pusieron esos antibióticos, qué quisieron cubrir, qué le hubiese puesto yo. Hablen con el que está ahí y pregúntenle, y podría haberle puesto, qué sé yo, delírense, tal y tal, y podría haber usado tal y tal combinación. Sáquense esas dudas, jueguen con los antibióticos y le van a ver que no hay ninguna ciencia, no es tan complicado. Con respecto a las infecciones urinarias, acá obviamente salimos de los cocos positivos que estaban metidos en la piel y acá nos metemos en los bacilos gram negativos. ¿Sí? Los bacilos gram negativos, en todas sus versiones, son las infecciones más comunes a nivel urinario. Este es el último consenso que salió en el 2020, reemplazando el previo, que estaría bueno que ustedes se basen en esto porque está incluido, hay datos del Hospital Iturraspe que tendría una representación interna de datos estadísticos que suele no haber en nada acá. Entonces, acá está muy buena esta guía. Les hago una breve mención antes de meternos en lo que son la cobertura en sí de las infecciones urinarias en el hecho de la bacteriuria sintomática. La bacteriuria sintomática, que se definiría con un cultivo positivo de orina, sin síntomas, con un recuento de colonias mayor a 10 a la 5, que eso te lo informan en el urocultivo, en 2 ocasiones en las mujeres y en una sola ocasión en el hombre. ¿Está? Esta es la definición de bacteriuria sintomática. Es muy importante que ustedes vean cuándo van a indicar tratamiento en una infección, en una bacteria sintomática.
Porque si no está indicado el tratamiento, al pedo le pidieron urocultivo. Entonces, no le van a pedir urocultivo a nadie que no tenga síntomas. Pongo entre paréntesis, caso particular que podemos llegar a pelearlo. A mi criterio no tiene indicación nunca, pero podemos llegar a pelearlo. Paciente neutropénico febril que puede no hacer síntomas porque no tiene los blancos suficientes para generar inflamación. En ese caso, le doy la derecha que podemos tomarle el urocultivo. Si no, un paciente sin riesgo de inmunosupresión que tiene fiebre, ¿para qué le van a cultivar la orina si no tiene indicación de tratamiento? Vamos a estar tratando una bacteriuria sintomática. Entonces, los urocultivos primero se tocan la mano antes de pedirlo si el paciente está asintomático. La única ocasión donde lo van a tratar es si es una embarazada, porque se vio que las bacterias en la orina pueden desencadenar amenaza de parto prematuro, y previo a procedimientos urológicos. Por ejemplo, cuando ustedes van a hacer una cistoscopía o van a hacer una resección prostática, en ese caso sí o sí tienen que tener la orina estéril porque van a estar toqueteando la vía urinaria y se vio que aumenta la chance de infección cuando el urocultivo es positivo. Únicas 2 ocasiones. En lo que respecta a las infecciones sintomáticas, diferenciar una ITU baja por los síntomas irritativos bajos, que tenga algo de hematuria, que algunos pacientes hagan retenciones agudas de orina, que tengan dolor suprapúbico. Cualquiera de estos síntomas les habilita a ustedes a sospecharlo. Viene con fiebre, le duele, tiene dolor suprapúbico, puede ser una ITU por más de que no tenga disuria y poliaquiuria, pero si ya los tiene, obviamente más clarito todavía. La alta es cuando ya agrega puño percusión, o sea, cuando usted le comprime la parte renal va a tener dolor. El hecho que tenga fiebre es importante porque el paciente con fiebre y síntomas irritativos hablamos que tiene infección urinaria alta o la tienen que contemplar. O que el paciente tenga además síntomas digestivos, lo que es a nivel renal, está en retroperitoneo y suele generar la inflamación renal, porque lo que estaría infectado es el riñón, puede dar irritación retroperitoneal y comprometer ahí la zona digestiva y suele ser muy frecuente que se acompañe de vómitos y de náuseas, además del dolor lumbar. Ustedes teniendo síntomas de los que yo les digo acá y un sedimento, le piden una orina y en la orina te viene más de 10 glóbulos blancos por campo, están habilitados a empezar el antibiótico. No le van a esperar el urocultivo, porque el urocultivo, primero que va a estar indicado cuando vos tenés una infección urinaria alta o cuando tenés una infección urinaria considerada como complicada, que es importante que ustedes identifiquen en la lista, eso se lo tienen que saber, buscar cuando se considera infección urinaria alta complicada. Eso, que sí o sí tienen que tener urocultivo, lo van a encontrar lindo, toda la lista de los que se consideran complicada, en la guía previa de infección urinaria, creo que salió en 2007. En esa guía se diferencia los distintos grupos de complicadas, incluyen paciente sondado, paciente diabético mal controlado, paciente hombre, paciente con litiasis renal, pacientes con catéteres en las vías urinarias. Todo ese grupo de pacientes, que está bueno que se lo sepan, se lo tienen que saber, van a ser indispensable que ante síntomas urinarios lo cultiven. Lo mismo pasa si es una infección urinaria baja, que ustedes ya la trataron y no anduvo, o un paciente que tiene infecciones recurrentes o recidivantes. Para poder determinar si el bicho es el mismo o no, es importante urocultivarlo. Hemocultivo lo van a pedir en todas las casos de infecciones urinarias complicadas únicamente, porque en el caso que sea solamente porque es una infección urinaria alta, el hemocultivo no sería muy necesario por el hecho de que el rescate que van a tener en la orina, en un 90 y pico % de los casos, es el mismo que está en la sangre, entonces ¿para qué van a sobreutilizar recursos? Pero si sospechan que está complicado, sí o sí el hemocultivo nos ayuda a aumentar el rédito diagnóstico, porque con el cultivo en la mano positivo somos todos genios, porque a los 2 días le ajustamos el esquema, en el caso que sea resistente. Lo que dice esta guía, que el tratamiento empírico en mujeres, eso cambió rotundamente lo que veníamos haciendo previamente. Fíjense que acá estamos usando nitrofurantoína, cefalexina y fosfomicina por 5 días, o incluso la fofo, una única dosis, sobrecito divino, por única vez,
una infección urinaria baja se trata empíricamente con esto, a la espera del urocultivo, si es que porque se repitió la infección, le pidieron. En el caso que sea una infección urinaria alta, acá sí la cipro tiene indicación, se está como resguardando la ciprofloxacina por la alta resistencia y porque la ciprofloxacina tiene muy buena llegada a riñón, muy buena cantidad de excreción urinaria, entonces permite un mejor efecto. La cefixima que se puede usar oral y la ceftriaxona que se puede usar intramuscular. En el caso que lo interno le ponen ceftriaxona, cefazolina o le ponen amica. Obviamente la amica, recuérdenlo, nefrotóxico aminoglucósido, precauciones que tienen una infección urinaria, que si tiene algún daño estructural puede tener falla renal y ahí empeoramos en vez de ayudar. Si le pusieron amico, le pusieron quinolonas, como son bactericidas divinos, con 7 días es suficiente. Con el resto de los gérmenes, lo que se probó en los trabajos es que tienen que hacerle 10 días. Antes era 14 para todos. En el caso que sean hombres, que sí o sí por el solo hecho de ser hombres se consideran infecciones urinarias complicadas, la infección urinaria baja es lo mismo que en la mujer, salvo que en vez de ser 5 días son 7. Y la espilonefritis, prácticamente las cipros de primera elección en ambulatorios, ceftriaxona y amica en internados, similar a la mujer, y la duración es lo mismo que la mujer. Menciona aparte el tratamiento de una prostatitis, cuando el paciente viene con síntomas urinarios, si tiene dolor en el perineo, dolor a la elevación de los testículos, una infección urinaria con pesadez, demasiado dolor pélvico, hay que sospecharlo. En este caso, en la prostatitis, el PSA va a estar aumentado. Es importante hacer una ecografía para evaluar aumento del tamaño prostático y para controlar que no se hagan colecciones intraprostáticas. En este caso, el tratamiento inicial es en internación, con ceftriaxona y genta, y después lo pasan a ciprobacterino-fosfomicina en el caso de que el paciente se externa hasta completar el tratamiento de los 14 días estándar, dependiendo de la evolución. Si a las 72 horas no anduvo, uno espera 72 horas porque algo importante es que el riñón infectado da fiebre, da mucha fiebre, da escalofríos. Son 3 días que el paciente va a estar mal, va a estar muy sintomático, con fiebre altísima, 40 y 41 grados, y no es porque falle el antibiótico, sino porque esterilizar el parénquima renal lleva su tiempo. Pero si pasaron 3 días, el paciente sigue con síntomas, lo que tienen que hacer es reevaluarlo con alguna imagen para evaluar que no tenga un absceso renal. Fíjense qué lindo absceso renal que les puse ahí en la tomografía que ven ahí. Le hacen ecografía o le hacen una tomografía con contraste si tiene función renal normal, que les va a permitir evaluar que tenga anomalías urológicas, que tenga una litiasis que por ahí no lo sabían, que tenga poliquistosis, que tenga duplicación de la vía urinaria, cambios en riñón en herradura, o cualquier alteración congénita, que sea monorreno, demás cuestiones que por ahí empíricamente de entrada uno no lo sabía. ¿Sí? Ok. Como última parte, yo calculo que están re quemados, pero bueno, les voy a hacer esta mención porque es lo que vamos a practicar cuando nos veamos, creo que nos vemos el lunes. No, el martes nos vemos a la mañana. La idea es que practiquemos esto que yo les estoy dando ahora, así que si pueden repasen, lean, para que les sea más productivo. Les voy a contar cómo hacemos el ajuste de los antibióticos. Ustedes es iatrogenia del médico que indica antibióticos si no sabe la creatinina y le pone dosis plena a un paciente con falla renal. Por lo tanto, uno puede ir preso si el paciente le hace juicio porque no hizo esto. Entonces, le prestan atención. Cuando ustedes indican antibióticos, lo tienen que ajustar. ¿En qué casos? Obviamente, en aquellos casos que tiene mucha participación del riñón en la eliminación de la droga. El hígado también es importante contemplarlo, pero las guías de ajuste de antibióticos en insuficiencia hepática no es tan estricta como lo que es con riñón, que está bien determinado por el clearance de creatinina del paciente. En el caso de que tengan falla hepática, lo que tienen que calcularle es el score de Child, y lo que van a hacer, dependiendo de eso, es buscarlo donde yo les voy a mostrar para ver si tiene ajuste, ya sea por alteración hepática o ya sea por alteración renal.
Acá vamos a usar la Antibiotic App, que yo les recomiendo que para la próxima vez que nos veamos, lo ideal sería que la descarguen, así la aprenden a usar. Pero pueden usar cualquier calculadora. Si no tienen la calculadora, pueden usar la guía Stanford, que está la guía Stanford el 21, está gratuita. Ay, que ¿saben qué? Me la pasaron, así que yo se las voy a compartir para que la tengan. En un ratito se las comparto. Esta es la Biblia de los antibióticos, chicos, es una hermosura, que viene en dólares, que antes lo conseguíamos, pero no es tan barata. Me pasaron un PDF como para yo se los comparto para que lo tengan, esto off the record, porque no está mal divulgar bibliografía en PDF cuando en realidad es paga, pero nosotros estamos en su desarrollo y por ahí necesitamos estas herramientas. La idea es que ustedes busquen, si quieren en la guía Stanford o si no en la guía, como les voy a mostrar ahora, cómo se ajusta. En la guía Stanford hay un capítulo que dice ajuste en función renal, entran ahí, buscan el antibiótico que está por abecedario y les divide en determinadas categorías cuál es la dosis plena, que ahí pueden buscar cuál es la dosis que necesitan, y dependiendo del que de creatinina te divide si tiene menos de 10, si tiene 10 y 30, si tiene más de 5, si tienen entre menos de 10, entre 10 y 30, si tienen entre 30 y 50, o si tiene más, o si está en hemodiálisis, también tiene toda su precaución. La Antibiotic App, ustedes la van a abrir cuando la abran y van a ver esta pantallita, donde tiene coronavirus, tiene dengue, tratamientos adecuados, profilaxis, antimicrobianos, HIV y noticias y alertas. Y abajo tienen esta solapita que dice Antibiotic Calc. Eso es útil, la verdad, a mi criterio, porque ustedes la desplegan esa solapita para arriba. Los que tienen iPhone es más difícil, los que tienen otro sistema que no sean iPhone, anda mejor, más fácil. Le calculan acá, ustedes fíjense que acá dice filtrado glomerular, tienen acá una flechita que van cambiando en la forma del cálculo, puede ser por el filtrado o puede ser por el MDRD, ajustado por el peso o no ajustado por el peso, le setean, bobo esto, ¿no? Pero bueno, yo les digo porque es uno de legalío, la raza, le ponen si es hombre o mujer, le ponen cuánto pesa, cuántos años tiene, cuánto mide y la creatinina que tiene. Eso les va a determinar, acá yo le calculé esto y me dio 33 mililitros minutos. Fíjense que le calculé además el índice de masa corporal. Porque, obviamente, depende, el volumen de distribución del antibiótico no es lo mismo en un paciente que pesa 70 kilos que en un paciente que pesa 290. Entonces, es importante tener en cuenta además el BMI como opción, como cálculo, porque obviamente la dosis también varía en esa situación. La van a bajar a esa solapita y ya les queda los mililitros minutos de Kleenex que le calcularon. Y ahí van a entrar en los tratamientos, en lo que es antimicrobianos, acá, y tienen todos los antibióticos por abecedario. Entran en Ampicillin y le va a ver que según el filtrado glomerular, la dosis que esta paciente tiene 33, tiene que usar entre 1 y 2 gramos cada 6 o cada 8. ¿Está? Eso hablando siempre en dosis máxima. Tengan en cuenta que esta paciente que tiene 33, que es apenas el límite inferior del segmento, lo ideal sería usar 1 gramo cada 8, que sería la menor dosis. Si ustedes tienen 49, le van a usar 2 gramos cada 6. ¿Está? Lo mismo les va a decir si necesita ajuste en insuficiencia hepática y la dosis en obesos, que ahí me quedó cortito, pero también está contemplado si necesita o no dosis extra si el paciente es obeso. Siempre, además de tener el filtrado glomerular como contemplación, cuando tiene menos de 10 de creatinina, con paciente que necesita diálisis, si está en diálisis, ustedes fíjense que además, como la diálisis ustedes saben que es eliminación de toxinas, también se lleva antibiótico y por lo tanto la efectividad del antibiótico varía. Por lo tanto, ustedes van a ver que les va a aclarar cuál es la suplementación que van a tener que hacerle, que no es con todos los antibióticos, es con algunos, en el caso que el paciente dializó ese día. Acá te dice, en el caso del Ampicillin, los días que dializa, lo ideal es esperar a que el paciente dialice y después hacerle la dosis de antibiótico, como para que tenga la efectividad necesaria. ¿Alguna duda? ¿Están conmigo todavía?